Hola, ¿qué tal mis estimados amigos paisanos? Enorme placer saludarles. Vamos a un nuevo video. Este video es un tanto delicado, ciertamente. Es un video complejo. Hay que documentarse para poder entender una realidad que está ahí y que ha sucedido y que siempre había existido. Se llama el juego del poder. El juego del poder. ¿Quién está en el poder y quién se beneficia de ese poder? Es claro esto. Aquí entramos en materia de conocer el caso de la detención de un abogado que por mucho tiempo se movió por las altas esferas del poder económico en este país y se movió también por las altas esferas de las corporaciones internacionales con mucho dinero. Era el preferido, su despacho era el preferido de estas corporaciones y también de estos sectores pudientes de nuestro país, El Salvador, porque resolvía, porque tenía influencia, porque él le garantizaba a sus clientes que sus casos iban a progresar, iban a tener éxito, iban a evitar pagar grandes cantidades de dinero por demandas en las que habían caído por incumplimiento de las leyes o la violación de contratos o lo que es peor, el pasar por encima de la dignidad de muchas personas en El Salvador. La dignidad y el buen nombre de muchas personas en El Salvador. Enrique Anaya Barraza, el abogado que se ha definido siempre como constitucionalista, pero en realidad lo que, en lo que era experto Enrique Anaya Barraza era en ser un abogado mercantilista, un abogado para corporaciones económicas y para resolver problemas que tenían disputas de índole empresarial. Eso era. Y para esto hay que entender mucho, pero mucho, cómo se había establecido el tema del órgano judicial, pero particularmente la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es que Enrique Anaya llega a ser un abogado exitoso en resolver casos delicados que tenían que ver con sendas demandas de dinero? Un caso bien sonado, el caso Quimagro. Ustedes saben que el caso Quimagro era un empresario salvadoreño que demandó a un banco, una corporación bancaria. Este caso, este caso llevó a la quiebra a este empresario del caso Quimagro. Enrique Anaya inclusive fue señalado en el caso Quimagro de abusar del sistema judicial para favorecer a un banco en particular. Es un caso complejo. La empresa Quimagro había ganado un juicio millonario luego de denunciar al abogado de Enrique Anaya por abusar del sistema judicial anterior para favorecer al banco Scotiabank. Era el banco Scotiabank, hoy el Banco Cuscatlán. En ese momento, Anaya alegó que se trataba de una persecución política. El proceso de investigación profesional responde de forma de cómo este personaje intervino en un proceso injusto que durante décadas no se resolvía en la Corte Suprema de Justicia, en las salas de lo civil, en lo constitucional, que fue pervertido con la participación presuntamente de este personaje, a donde a partir de vicios, artimañas, manoseos, tráfico de influencias, expuso a Quimagro. El abogado y también asiduo columnista de los grandes periódicos de este país, precisamente tiene mucha responsabilidad en eso. Este caso Quimagro es emblemático y es la manera en cómo precisamente operaba en el sector justicia él, que ahora es detenido, señalado, acusado de
lavado de dinero y activos. Complejo sí, pero no es el único caso. ¿Y cómo llega Enrique Anaya a ser de los favoritos, de los preferidos de las corporaciones y de los grupos de poder para presuntamente burlar la justicia y librarse de pagar el dinero de sendas demandas? Bueno, es muy sencillo. Aquí es donde aparece un personaje ligado al señor Anaya. Es el abogado que fue parte de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Rodolfo González, un abogado que fue formado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por el señor abogado Enrique Anaya. Sí, Enrique Anaya era catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Incluso formó generaciones de abogados. La relación de Enrique Anaya y Rodolfo González se fortaleció grandemente cuando éste llega a la Sala de lo Constitucional. Fueron los momentos más, pero más florecientes para el señor Anaya y su oficina de asesoría mercantilista, legal, jurídico legal mercantilista. Sí, porque curiosamente todos sus casos comenzaron a progresar. Todos sus casos comenzaron a ser aceptados y los fallos comenzaron a ser a favor de sus clientes. Hay otros casos en los que presuntamente este abogado tuvo influencia, ¿verdad? El caso de la disputa del empresario salvadoreño Antonio Salaverría en contra de otro banco de este país, el Banco Salvadoreño, ahora pues Banco de Vivienda. Otro caso en el que presuntamente también estuvo metida la mano del señor Enrique Anaya. Y quiero decirles de que precisamente la influencia de Anaya en la Sala de lo Constitucional que conformaba el señor Rodolfo González, Belarmino Jaime, otro abogado con cero experiencia constitucionalista, con cero experiencia como abogado, áreas penales, procesales, cero. Belarmino Jaime era un abogado también corporativo, un abogado corporativo. Y pues Rodolfo González, el abogado del cual Enrique Anaya era mentor, lo formó. Por eso cuando llegan estos dos abogados a la Sala de lo Constitucional, denominada como la Sala de los Magníficos, para Enrique Anaya fue los mejores momentos de su trayectoria como profesional representante de grandes corporaciones y de grupos de poder de este país. Así como lo ven. Simple y sencillamente. Al grado de convertirse en un asesor externo, opaco, oscuro, atrás. Él era el poder detrás del trono de la Sala de lo Constitucional. Dicen muchos de las personas que yo he consultado. En esta mezcla también estaba el señor Sidney Blanco y el otro señor Florentín Meléndez. Pero en definitiva, la influencia que presuntamente tenían, tanto la influencia que tenían Enrique Anaya en Rodolfo González y Belarmino Jaime era tal que podían influenciar no solo al resto de magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino que a toda la Corte en pleno. Óiganlo bien, toda la Corte en pleno. Las demás salas también. Y de ahí es donde el favorecimiento para que los casos de este señor progresaran. Y según mis fuentes, no cobraba barato. ¿Ah? No cobraba barato. El que estos casos progresaran, el de tener que se pagaran las demandas a personas a las que se les habían atropellado sus derechos por parte de corporaciones o instituciones financieras cuyo capital ya no es salvadoreño, sino que es capital extranjero, costaba dinero y mucho dinero, ¿verdad? De 6 cifras para arriba.
de 6 cifras para arriba. Mucha gente se ha visto afectada por el manoseo presunto, por el actuar, por la incidencia de este dúo, particularmente este dúo. Rodolfo González, Enrique Anaya. Enrique Anaya, Rodolfo González. Ojo, no hay que perder de vista este escenario en el que el señor Anaya, profesor en la UCA de Rodolfo González, es su mentor, y cuando llega a la sala de lo constitucional, pues felices todos. Felices él y sus clientes, precisamente, porque comienza un proceso en el que él mismo advierte, él mismo les dice, según las fuentes consultadas, de que van a progresar sus casos y que van a evitar pagar sendas cantidades de dinero por demandas interpuestas por atropellamiento a los derechos de afectados, empresarios salvadoreños afectados, casi llevados a la quiebra, como los que ya les he mencionado. La sala de lo constitucional, denominada como Los Magníficos, que fue electa en casa presidencial por una negociación perversa de Mauricio Funes Cartagena, Rodolfo Parker, Mauricio Funes Cartagena, prófugo y presuntamente fallecido en Nicaragua, Rodolfo Parker, ex vicepresidente de la Asamblea Legislativa, otro abogado corporativo y también acusado de enriquecimiento ilícito y también vinculado al caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, también estuvo presente en ese momento cuando se eligió esa sala. Otro que estuvo presente, Ciro Cruz Cepeda Peña. Otro que estuvo presente ahí fue el señor Alfredo Cristiani Burcar, prófugo también de la justicia. Rodolfo Parker, prófugo de la justicia. Alfredo Cristiani Burcar, prófugo de la justicia. Todos ellos eligieron a esta sala en la casa presidencial que dirigía Mauricio Funes. El presidente era Mauricio Funes Cartagena. Ahí estuvieron haciendo este pacto, esta repartición, este destazo que llevó a estas personas, del cual se benefició el señor Anaya presuntamente. Debo de ser responsable, presuntamente. Ahora, el tema de su captura tiene relación con esto. No cabe la menor duda. Ahora la fiscalía tiene el desafío de demostrar que este señor no está siendo procesado por sus ácidas críticas al gobierno, sino que está siendo procesado porque verdaderamente, según dicen, según comentan, según mis fuentes consultadas advierten, cobraba y cobraba bonito. Yo tengo la obligación de guardar mis fuentes. Como digo, la fiscalía, como periodista, tengo derecho a guardar mi fuente. Lo que digo es que también la fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar que este señor no es detenido por sus ideas, por ser crítico, por denunciar, sino porque en realidad se benefició de esa relación, de esa amistad, de esa mentoría que tenía con el señor Rodolfo González. Eso es lo único que podemos decir de esta situación. Pero también recuerden que el señor Enrique Anaya se convierte en un gran crítico, de este gobierno cuando se comienza a perder el control, el poder que tenían a través de la Sala de lo Constitucional, a través de la Corte Suprema de Justicia, porque también presuntamente sus intereses se vieron afectados y los intereses de sus clientes también se vieron afectados. Estaremos siguiendo muy de cerca la evolución del caso de la captura del abogado Enrique Anaya Barraza. Suscríbete, sígueme, dale like, comparte para que este video pueda llegar a muchísimas más personas. Ustedes me conocen, yo soy Josué Nathan Vázquez. Será
Hasta la próxima.